La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene presenta al pastor Juan Carlos Romero. Meditaba en un tema donde intervino en mi vida el Espíritu Santo. Resulta que este es un testimonio ya dado hace muchos años atrás. Yo trabajaba en una iglesia cristiana evangélica, el obispo de la institución recibió un mensaje profético, incluso la esposa de él era profeta, donde me tenían que apartar para pastor. Bueno, fui apartado para pastor en 1986 y Dios me utilizó mucho en sanidades, milagros. O sea que en pocos días la iglesia tenía muchos miembros y tenía un pastor inexperto, bien inexperto. Bueno, que miraba, leía, buscaba. Bueno, resulta que entre las hermanas que había en ese lugar, una hermana dijo un mensaje profético que no se cumplió. Bien, ahí no terminó la cosa, sino que posteriormente dijeron que el mensaje profético lo había dicho yo. Siguió el tema, la congregación empezó a descender, y llegó un momento que teníamos 30 y pico de miembros. Y yo delante de Dios. En esos tiempos un periodista que tenía unas revistas de esas que son sensacionalistas, un tipo pasquín, agarró, dijo que este pastor dijo esto y aquello. Yo no había dicho nada, yo no tenía ministerio profético. Pero de todas maneras la mentira era grande. Algunos amigos se acercaron del ministerio y dijeron que yo tenía que obrar así, otros asá. Y yo por dentro estaba hecho un manojo de nervios y oraba y ayunaba y lloraba delante de Dios, y muchas veces salía a la carne decir que lo tenía que agarrar a ese que había dicho eso, y bueno, se imaginarán, ¿no? Yo había trabajado con grupos de élite mucho tiempo y entonces tenía conocimientos especiales para solucionar problemas de personas malignas en la carne. Pero Dios no estaba en la carne, mi comandante en jefe era Jesucristo, o sea que yo tenía que atarme a lo que Él disponía. Bueno, yo lloraba delante de Dios y le decía: mira lo que me está pasando, yo no hablé nada, yo no dije nada. Entonces Dios me trajo ese versículo de la Biblia que dice sobre las cosas que escuchamos, sobre las promesas de Dios. Y fui a Mateo, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en San Mateo estaba escrito la solución a mi problema. Dice así: bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mí contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esa era la palabra de Dios. Pero en definitiva yo tenía una iglesia de 30 miembros, que se había venido a 30 miembros, y tenía dolor. Me acuerdo que en aquel tiempo no pude pagar las cuentas de los impuestos municipales y eso. Yo tengo varias propiedades porque utilizaba el dinero para vivir y no estaban bien tampoco alquiladas las propiedades, nada de eso. Entonces yo agarré y le dije a Dios: bueno, ¿cómo hago esto? Entonces el Espíritu Santo trajo una cosa a mi corazón, que en aquel tiempo yo la practiqué y me dio un amplísimo resultado.
que de todos los que me vituperen, todos, absolutamente todos los que me vituperen, me sean de bendición sus palabras. O sea, si dicen que soy un falso profeta, o dicen que soy esto, dicen que soy aquello, dicen que son lo otro, que yo reciba por cada palabra de ellos la bendición. Bueno, le dije a Dios eso, le dije, Padre, ¿qué puedo hacer? Todo el que hable mal de mí, que yo reciba bendiciones. Hermano, miren, yo tuve la bendición, pero fue tan grande la bendición que empezó a entrar gente nuevamente a la iglesia. Dios me prosperó económicamente, pero muchísimo, muchísimo. Hoy en día somos 600, 700 miembros en esta congregación. De los 30 del año 86, fíjese lo que ha crecido. Dios me dio con el tiempo una emisora radial, después llegó internet y ahora va a haber otra emisora radial en FM en poco tiempo. Pero lo más importante de todo, que Dios me libró de todo mal. Entonces cuando alguien hable mal de usted y digan esto es suyo, usted dígale, Padre, en el nombre de Jesucristo, que todo lo que digan contra mí, mintiendo, como dice tu palabra, dice que yo soy bienaventurado. Bueno, Padre, yo te pido ahora, en el nombre, que me sigue todo el bien sobre todas aquellas personas que hablan mal de mí sin conocerme, o no sé por qué lo hacen, pero el caso es que mi ministerio fue levantado, fue ayudado, fue bendecido, fue prosperado, pero prosperado de una forma extraordinaria. Y bueno, ese es el consejo que les quería dar. Mi propia experiencia tomando la palabra de Dios. Alguien habla mal de usted, alguien lo vitupera, Dios por ese vituperio dame una bendición. Donde tú quieras, como tú quieras, y usted va a ver lo que va a ser bendecido y prosperado en todas las cosas. La gloria es de Dios. La gloria, la gloria. Dios siempre está en su palabra y es fiel a lo que prometió. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Vamos a pedirle a Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, que sane a todos los enfermos, quienes hayan llegado enfermos o con necesidades de alguna naturaleza, o que han sido atacados por la brujería, la hechicería. Bien, que todo descienda al pozo del abismo, que ustedes sean sanados, librados en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a San Juan, apóstol, al capítulo 3 y al versículo 34, porque allí está escrita la divina, la gloriosa y la eterna palabra de Dios, que le damos lectura. Alabado sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 3:34 dice así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Hablamos la palabra de Dios, usted y yo. El hombre, para ser un cristiano espiritual, necesita la dirección y la guía del Espíritu Santo. Pero no la necesita un día ni dos, lo necesita toda su vida. Pues interpretando lo que Dios demanda es algo que solo el Espíritu Santo puede darlo. Digamos, es la victoria de vivir en Cristo, ¿verdad? Pues lo celestial tiene lo que no es comprensible para la mente humana. Hablamos de la mente humana natural, ¿verdad? Y solo cuando el Espíritu Santo da el conocimiento y discernimiento celestial se puede recibir enteramente lo que Dios nos está
demandando y enseñando. Y allí es cuando la obediencia suya y mía como cristiano, es parte de nuestra vida cristiana. Allí es parte de nuestra vida cristiana. Y puedo seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Por ello, el ministerio que da el Espíritu Santo incluye la enseñanza, la dirección, ejercicio de los dones espirituales, la lucha contra la carne. Yo también advertí algo en el vituperio. Dios permite el vituperio para que nosotros nos esforcemos en entrar en la escala espiritual y recibir todas las bendiciones. Si usted no es vituperado, usted deja pasar las cosas, pero cuando usted es vituperado, usted se pone de rodillas delante de su Dios y le dice al Dios del cielo: Padre, dame de tu luz para que pueda discernir y entender esta situación. Es como cuando tenemos una enfermedad grave. Cuando nos proponemos nosotros, y tenemos a alguien que amamos, hoy me hablaban de un hermano que tiene cáncer en los huesos, que no voy a nombrar porque ni lo sabe él, para que Dios lo limpie, lo sane. Amén. Quiero la mente de ustedes, pero lo conocen. Al estar lleno del Espíritu Santo, el ser espiritual lleva el hacer proezas que glorifiquen a Dios, pues las manifestaciones de los dones, hablamos de los dones, los talentos, los ministerios, trae señales, prodigios, maravillas, milagros, sanidades. Y para que esto ocurra, el cristiano debe estar bajo la nube del Altísimo, al amparo del Omnipotente. Recuerda el Salmo 91, ¿verdad? Prepararse como Dios ordena, sujetar la carne, alejarse del mundo, permanecer en el Señor Jesucristo, meditar en su divina palabra, pero no solo en ese momento que usted está en la iglesia, a tiempo y fuera de tiempo. Y su fe tiene que ser con obras. Enfrentar todo asunto con la palabra de Dios. Si nos comprometimos a algo, lo cumplimos. ¿Me escuchó bien? Dé las palabras de lo que dé. Usted lo habló y dijo: sí, voy a levantar esa pared, vaya y levántela. Siempre tiene que ser así. Todo asunto que esté puesto en la palabra de Dios en todo el orbe, sean los problemas de la naturaleza, enfermedades, pestes, plagas, dolencias, usted tiene la autoridad en Cristo. Cuando algo está deteniendo esa autoridad, pregúntese usted cómo está usted o cómo está la persona que en ese momento usted está orando. Muchas veces hay un dolor. Ese dolor que trajo el fallecimiento del hijo, de la hija, del padre, de la madre. Muchas veces hay dolores que la persona hace una mueca de sonrisa y no, pero adentro está guardado lo otro. Hay que sacar lo oculto siempre. No importa qué enfermedad sea, qué peste, qué plaga, qué dolencia. Ahora, usted como cristiano tiene autoridad también en lo social, en lo económico, en lo político, en el orden local y en el orden mundial, de acuerdo a las promesas de Dios de la Santa Biblia. ¿Qué le dijo Dios? Todo lo que me pidas creyendo, yo lo haré. Usted le dice a un hijo suyo, a una hija suya: Dios, dale sabiduría, dale inteligencia, dale entendimiento sobre las cosas, lo va a tener en el nombre de Jesucristo. Si usted creyó a la palabra de Dios. ¿Cómo actuar? ¿Cómo orar? ¿Cómo clamar? ¿Cómo interceder? ¿Cómo utilizar el poder de Dios y sus santas promesas para que la justicia de Dios se manifieste? ¿Cómo usted puede atar todo mal en todo lugar, como está escrito en San Mateo 18:18? Pero ese poder espiritual otorgado por Dios a la iglesia,
tiene que ser manifestado. Cuando Dios le dice, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ante toda injusticia Dios nos dice, iglesia, lo que me pidas creyendo yo lo haré. Crea la palabra, aplíquela a la palabra. Y al que cree todo es posible. El cristiano espiritual mostrará amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dios escuchará sus peticiones, porque usted es la iglesia. Y aquello en lo que Dios o usted lo mande, donde Dios lo mande a un lugar determinado, sea lo grande que sea o lo chico que sea, usted tendrá victoria. Usted tendrá victoria aún atando las cosas más inverosímiles, guerras multinacionales, propósitos, situaciones, programaciones, planificaciones, sean de la tierra o de los aires, de la región celeste. O sea que toda autoridad de Satanás desaparece ante el nombre de Jesucristo. Esta autoridad otorgada por Dios a la iglesia del Señor Jesucristo está en sus promesas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigo y hermano? Escasos, escasísimos, diría yo. Cristianos la practican. Un cristiano espiritual muestra una conducta apropiada, que es resultado del uso correcto, juicioso y maduro del conocimiento. Pero otra cosa más, para todo se necesita tiempo y consagración. Allí se consigue la habilidad para emplear con pericia la palabra de Dios. Amigos y hermanos, oración y lectura de la Santa Biblia. Usted tiene toda la autoridad en Cristo. Usted no puede ser vencido de ninguna manera, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Usted tiene todo, absolutamente todo a su favor. Lo que no tiene a favor es su carne. Deje su carne en su casa cuando sale. Póngala en algún baúl, en algún lugar, en algún placar. Carne, quédate acá que voy a trabajar para Cristo. Es lo único. Después usted, no hay nada que pueda vencerlo. No son las peticioncitas que usted hace, que lleva acá. No, es lo que usted siente en su corazón, lo que usted cree. Eso que usted cree, sí puedo, en Cristo que me fortalece. La gloria de Dios. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria. La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene, ubicada en la avenida Jara 2075, presentó al pastor Juan Carlos Romero.